Muchas gracias, Juanjo. Muchísimas gracias, Juanjo Joan Piñol, a la Fundación Salud y Personas, DKV, por invitarme otra vez a hacer lo que más me gusta, que es esto, que es divulgar, pero sobre todo hay una, que quizá para los que no me conocéis, una vertiente que es importante que os comente, porque claro, podéis decir, bueno, Joan Antón, un divulgador científico, liderazgo emocional, esto cómo se come. Y es que mi otra vida, diríamos, han corrido siempre dos vidas en paralelo, aparte de la de divulgador científico, ha sido la de persona de empresa. Yo toda mi vida he estado en empresa, casi siempre en multinacional, en diversos ámbitos de operaciones, incluso desarrollo de negocios y recursos humanos. Y hace unos años pues, pude combinar estas dos vertientes, la vertiente, diríamos, espacio, astronomía, ciencia, con la vertiente empresa, y justamente creé esta metodología que se llama Space to Grow, un espacio para crecer, que se basa en utilizar elementos de la astronomía y del espacio para inspirar reflexiones, discusiones, formaciones, coaching. Hay varios productos ahí que se derivan en el mundo de las organizaciones. ¿Por qué? Pues porque es súper impactante. Hay un montón de emociones que se pueden levantar y que pueden facilitar este tipo de reflexiones provenientes del espacio. Objetivo la Luna, lo que vamos a hacer, y os voy a pedir que os dejéis ir. Nos vamos a ir a la Luna, vamos a revivir algunos de los momentos históricos más importantes de esta carrera espacial que tuvieron la antigua Unión Soviética con los Estados Unidos. Ahí valía todo. Si los que lo recordáis un poquillo, habéis leído, valía todo. Se estaban jugando nada más y nada menos que el dominio del mundo. Estamos en esta época, estos son finales de la década de los 50, inicios de la 60. Os decía, aquel que pudiese ir al espacio tenía la capacidad de espiar, de vigilar y de atacar al enemigo, con lo cual valía todo. Corrían riesgos enormes, como veremos luego, y había también un esfuerzo muy importante por parte de los dos países. Pero resulta que, como sabéis, los que empezaron liderando clarísimamente y durante mucho tiempo fueron los rusos, los soviéticos. Y el año 57, de hecho, en octubre del 57, lanzan el Sputnik 1, lo que era el primer satélite humano que se enviaba en órbita al espacio. Para que os hagáis una idea, era simplemente una bolita hueca, metálica hueca, con un transmisor. Y este transmisor lo único que hacía era enviar un bip, 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 que se podía recibir desde cualquier radio del mundo. Además, los rusos ya se habían encargado de difundir en qué frecuencia un ciudadano de cualquier sitio de los Estados Unidos podía sintonizar su radio para escuchar este bip, 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 de forma que siempre que pasaba por encima de los Estados Unidos, cualquier ciudadano con un receptor normal de radio podía escuchar ese vergonzoso, para los Estados Unidos, bip, bip, bip de los soviéticos. Los soviéticos tenían el liderazgo y lo quisieron aprovechar, y un mes después, en noviembre, lanzan el Sputnik 2 con la perra Laika, el primer organismo que se va al espacio. Fijaros que los rusos marcaron un montón de primeros, el primer satélite en el espacio, el primer ser vivo en el espacio, luego veréis que marcaron más primeros y así estuvieron prácticamente durante toda la carrera espacial. El único número 1 que perdieron fue el gordo, fue el grande, que fue la llegada a la Luna. Laika fue en noviembre del 57. Los Estados Unidos entonces estaban liderados por Eisenhower y había una presión enorme en la opinión pública, en la política también, por una reacción de los Estados Unidos. Pero claro, los Estados Unidos tenían muchos problemas internos en esos momentos y encima el tema del espacio se veía como un pozo sin fondo en cuanto a inversiones. No estaba claro y de hecho Eisenhower, el gobierno americano en ese momento, en el año 57, no tenía un programa espacial muy claro. Empezaban, pero tampoco había una estrategia a largo plazo. De hecho, los americanos intentan en diciembre de ese año 57 reaccionar rápido. Os hago un poco de parodia, pero más o menos fue así. Eisenhower tomó a sus responsables del ejército, estaba el ejército del aire, estaba la marina, estaba el ejército de tierra, y más o menos les viene a decir, oye, ¿qué podemos lanzar rápido al espacio para sacarnos esta presión que tenemos? E intentaron lanzar un dispositivo, un satélite, que se llamaba el Vanguard TV3, con tan mala fortuna que el día del lanzamiento, en diciembre del 57, les explota el cohete pocos metros después de que empezase a echar para arriba. El satélite no se destroza, es lo mejor que les podría haber pasado, que se destruyese en esa explosión, pero no lo hace, rebota contra el suelo, se va rodando y su
transmisor con el bip, bip, bip se enciende y ya os podéis imaginar los titulares de los periódicos americanos el día siguiente, muy autocríticos, como sabéis siempre la prensa americana muy autocrítica, más o menos con titulares del tipo: mientras el Sputnik soviético nos envía sus bip, bip, bip desde el espacio, nuestro Vanguard nos envía bip, bip, bip desde el cubo de la basura, porque además el satélite les había rodado hacia unos contenedores que había en el sitio de lanzamiento. Os podéis imaginar la enorme presión que tenían los Estados Unidos en ese momento. Este es el golpe de gracia. Esto que veis ahora o que veis aquí en la diapo, este es Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, acabamos de cumplir 60 años. Esto fue el 12 de abril del 61. 12 de abril, nada, hace unos días hemos cumplido 60 años. Fue de nuevo un número uno. Este es un número uno grande, es el primer humano en el espacio y vuelve a tomar a los Estados Unidos totalmente por sorpresa. Mucho espía, mucha inversión en servicios de inteligencia y los americanos no sabían que los rusos estaban tan a punto de enviar un hombre al espacio. Hay una anécdota muy divertida, se da que llaman al representante de marketing de la NASA, le pillan durmiendo, le llama a la prensa americana, le pillan durmiendo y le comentan, le dicen: ¿qué tenéis que comentar de la NASA sobre el vuelo de Yuri Gagarin? Él está durmiendo, le pillan, supongo, totalmente fuera de juego y dice: ¿qué vuelo? ¿Qué Yuri Gagarin? Otra vez os podéis imaginar qué enorme presión de prensa, ¿no?, hacia los políticos americanos para que reaccionasen a ese clarísimo liderazgo soviético. Pero claro, los americanos tenían un problema enorme. Allí ya estaba Kennedy en el office, acababa de llegar Kennedy. Kennedy no era un creyente tampoco en el tema del espacio y Kennedy tenía unos problemas internos enormes. Básicamente, unos días después de Yuri Gagarin, que esto fue una bofetada tremenda para los Estados Unidos, tienen el desastre de Bahía Cochinos, que sabéis, era aquella operación de la CIA encubierta donde habían entrenado rebeldes cubanos para asaltar Cuba y derrocar a Fidel Castro, y les falla la operación, tienen que abandonar prácticamente a los rebeldes que habían entrenado en las playas de Cuba. Estados Unidos intenta esconder esa participación de la CIA, pero esto se hace público, también es muy vergonzante para los Estados Unidos, y esto es el panorama que tiene Kennedy. En una semana, es su semana más complicada en el office, obviamente aparte del año 63 que le asesinaron. Esto es en abril del 61, en pocos días los rusos demuestran su liderazgo y su amenaza, enviando ya una persona al espacio, y el desastre de Bahía Cochinos. Y ahí empieza a cambiar todo. Curiosamente, esa presión hace que los Estados Unidos reaccionen. Estos que veis aquí sentados a la derecha, está el vicepresidente, es este hombre que se está aguantando la cabeza con el puño. Este era Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson era un real convencido de que el espacio era un gran proyecto para los Estados Unidos. Él veía no solo una reacción estratégica ante la amenaza soviética, él veía también el espacio como un punto, un nexo de unión, un proyecto ilusionante para todo un país. Y Kennedy lo adopta. Es capaz de convencer a Kennedy, y Kennedy, supongo que presionadísimo por todo este escenario que os acabo de decir, emite dos discursos históricos famosísimos, uno el año 61, pocos meses después de Yuri Gagarin, creo que fue en mayo del 61, un discurso en el Congreso americano, y el año 62, este discurso que estáis viendo aquí, un discurso público, donde compromete que la nación americana llegará a la Luna y volverá de la Luna antes que termine esa década de los 60. Fijaros, esto lo hacen en el 61 con el liderazgo soviético clarísimo por delante, clarísimo. Nadie sabe cómo va a poderse llegar a la Luna. No tienen ni la tecnología, no tienen ni el entrenamiento, no tienen nada y van por detrás. Evidentemente es un político. Ahora muchos estamos pensando, claro, estos son los políticos, ¿no?, que hacen dónde está la bolita, y con este tipo de anuncios y de proyectos nos desvían la atención pues de Bahía Cochinos, nos desvían la atención del problema racial que tenía en esos momentos enorme los Estados Unidos, etc. Cierto, es cierto, pero vamos a tomar lo bueno de esto para la reflexión que os quiero poner sobre la mesa. Crean un proyecto ilusionante. Kennedy es capaz de redactar, de emitir, de transmitir a la nación un proyecto que tiene emoción, una visión emocionante que une a todas las empresas, a todo un país durante muchos años le va a unir
en esta carrera por el espacio. Entonces, la reflexión que normalmente utilizo cuando hablo de este tipo de esta epopeya del espacio es, fijémonos un poco, pensemos un poco en los objetivos que estamos marcando para nuestras organizaciones. ¿Qué tipo de objetivos son? ¿Tienen emoción? ¿Tienen carga de emoción? Porque es que si no tienen carga de emoción, estamos fallando completamente, porque al final la emoción es el vínculo, es la palanca que hace que reaccionemos, que nos comprometamos. Fijaros qué tipo de objetivos. Yo vengo del mundo de la multinacional, pero es igual, entiendo, tengo un montón de clientes en diferentes sectores, ahora que me dedico a la consultoría. Estamos viendo los objetivos que estamos marcando. Son objetivos grises, poco emocionantes. Tenemos que ser el número 2 en Europa. Hay que crecer un 12%. Esto, que sí que son importantes desde el punto de vista de objetivos de empresa, cuando aterriza y cuando capilarmente baja hacia abajo de nuestras organizaciones, especialmente si estas organizaciones son grandes, son objetivos que no dicen nada, no emocionan. En una compañía de 5.000 personas o de 2.000, incluso de 500 si me apuráis, este tipo de objetivos, cuando llegue abajo de la pirámide, esa persona está preocupada por otras cosas. Lo que debemos buscar es qué quiere decir esos objetivos, qué implican para esa base de la pirámide y sobre todo vestirlos de emoción honesta, eso sí, no dónde está la bolita, pero emoción honesta. Porque al final, lo que os decía, al final nos comprometemos con lo que nos genera emoción y nos importa un pepino lo demás. Si yo me muevo, si yo estoy motivado por un tema emocionante, yo me dedico, me voy a dedicar a eso con independencia de muchas otras cosas. Y creo que en las compañías muchas veces estamos fallando en esas emociones, es como un escenario muy gris que estamos a veces pintando. La emoción es un vector muy importante. De todas formas, querría también compartir un mensaje, y más en estos momentos de COVID y de transformación y de cambio importante, que es que evidentemente debemos construir esas visiones ilusionantes, esas visiones emocionantes para mover a nuestra gente, pero hay un aspecto que no podemos perder de vista, que es que el cambio no sale gratis. Lo que nos está pasando con el COVID, el remontar los negocios, sobre todo también el remontar el ánimo de la gente en base a visiones ilusionantes sobre el futuro y de cómo podemos reaccionar y acompañarles, necesita recursos, necesita dinero, como los necesitó el programa espacial americano. Kennedy lo dijo en uno de sus discursos, dijo: esto será el proyecto más caro que nunca habremos hecho y requerirá muchos sacrificios. Aquí os pongo para que lo veáis, lo voy a pasar para comentarlo así y lo dejo. El presupuesto de la carrera espacial americana, cómo fue creciendo a lo largo de los años, es increíble. Fijaros, llegó a más de un 4% del presupuesto total americano anual. Es increíble. Nunca más, ningún otro país, ninguna agencia espacial, incluso la NASA, ha tenido tanto dinero, tantos recursos como tuvo en ese momento. 400.000 personas trabajando para la NASA, 300.000 de ellas subcontratadas, 100.000 en nómina. Esto está lejísimos de las cifras hoy. Quizá la NASA hoy deben ser, no sé, 15.000 personas, 14.000 personas. Como os decía, nadie más en el mundo ha vuelto a tener tantos recursos, tanto dinero como tuvo los Estados Unidos. Veis que las inversiones empezaron a bajar mucho antes del 69, mucho antes de que Armstrong baje por la escalerita de la Luna, porque ni los americanos podían sostener ese enorme esfuerzo. Con esto lo que os quiero decir también, una reflexión, es que a veces nos esforzamos por acompañar el cambio en nuestras organizaciones, pero no lo planificamos desde el punto de vista de los recursos. Y es lo que os decía, el cambio no sale gratis. Cuando uno tiene delante una transformación, sea provocada externa, como el COVID, que nos ha provocado una transformación no querida, no buscada, pero también nuestros proyectos de transformación, de cambio, que buscamos nuevos clientes, nuevos mercados, nuevos productos, necesitamos recursos no técnicos para lanzar el producto, que sí, y para abrir el mercado, que también, para acompañar a nuestra organización, para acompañar el cambio. Esto, como veremos ahora, son varias cosas. Puede ser capacitación, puede ser acompañamiento en el sentido de dedicar personas internas o externas a acompañar ese liderazgo del cambio y ese sufrimiento que a lo mejor van a pasar partes de nuestras organizaciones durante el cambio. Y eso no sale gratis, compañeros, y eso necesita
recursos. Es muy importante que también cuando tengamos delante una transformación, guardemos dinero, veamos qué recursos necesitamos, no para las partes técnicas de negocio, comerciales, etcétera, que esas las tenemos clarísimas, sino para acompañar el cambio. Y así los americanos avanzaron y nos plantamos, os estoy saltando mucha historia, evidentemente, si no, no terminaríamos nunca, pero saltamos al año 67. Este que veis aquí es el Apolo 1. Los americanos habían remontado, habían hecho ya un esfuerzo, como habéis visto antes, económico enorme, y habían recuperado bastante liderazgo, aunque os debo decir que en el 67 estaban casi a la par. De hecho, los americanos no lo sabían, otra vez mucho espía, pero es que no lo sabían, los rusos prácticamente estaban ya en el 67 abandonando su chance, su oportunidad para ir a la Luna, prácticamente. Se estaban quedando muy atrás, no podían seguir el esfuerzo económico de los americanos y se habían quedado atrás, pero los americanos no lo sabían y seguían compitiendo a toda pastilla para cumplir la promesa de Kennedy, y de hecho estaban compitiendo contra ellos mismos, lo que os decía, ellos no lo sabían, los rusos prácticamente habían quedado descartados ya en el 67. Aquí tenemos el Apolo 1 y se produce uno de los momentos más dramáticos de la historia de la exploración espacial. Esto es el 27 de enero del año 67. Los 3 tripulantes del Apolo 1 son 3 héroes, absolutamente 3 héroes. Bueno, 2 de ellos son totalmente héroes. Uno es Grissom, es un astronauta de la primera promoción de los astronautas de la NASA, había ido ya al espacio con el proyecto Mercury, que fue el primero, era una persona muy conocida y muy querida por la prensa y por la gente. Estaba Ed White. Ed White era el primer astronauta americano que había salido de la nave para hacer un paseo espacial. También un héroe americano, un tío atlético, con una formación muy buena. Y estaba Chaffee. Chaffee es el tercer astronauta, que era un rookie, no era tan conocido. En cualquier caso, eran 3 héroes, especialmente 2 de ellos, y el 27 de enero del 67 están entrenando en el Apolo 1. Fijaros, el cohete está vacío de combustible, no hay peligro, está vacío de combustible, es un día de entreno. Lo único que deben hacer es entrar en la cápsula arriba del cohete y cerrar la puerta, cerrarse dentro de la cápsula y probar las comunicaciones con el centro de control. Ese es el objetivo del 27 de enero del 67. Como os decía, el cohete vacío de combustible. Se les enciende un fuego dentro y se queman, se abrasan dentro de la cápsula. Mueren los 3. De hecho, no mueren quemados, mueren asfixiados, pero luego los cuerpos se calcinan dentro de la nave. El registro sonoro es increíble, es muy impactante. Obviamente lo podéis encontrar si queréis en internet, simplemente aviso que es bastante impactante y son los momentos en que se enciende la chispa y los tripulantes piden que les saquen, que se van a quemar, que se están quemando y que les saquen. No pueden abrir la puerta, han cometido un montón de errores de diseño la NASA en esa carrera contra ellos mismos, han cometido un montón de errores de diseño, esa puerta no se abre, no les pueden sacar y mueren los 3 tripulantes del Apolo 1 el año 67, ya os digo, no en el espacio, no en el lanzamiento, sino un día de entreno. Os podéis imaginar el tremendo impacto emocional que eso significa para todo el país, sobre todo para la NASA y el programa espacial americano. Simplemente os pondré alguna anécdota, os comentaré alguna anécdota. Durante meses después, la NASA debe dar soporte psicológico a un montón de gente de su organización, gente dura, gente potente, ingenieros con mucha experiencia, ingenieros aeroespaciales, científicos, técnicos, gestores, gente que ha trabajado durísimo, son fuertes. Algunos se derrumban emocionalmente. Hay una anécdota de uno de los ingenieros más conocidos que en una reunión se levanta de forma sorpresiva, se va hacia la pizarra y empieza a dibujar delante de sus compañeros en la pizarra un triángulo y dice que ese triángulo es Dios y a partir de ese triángulo empieza a dibujar como un organigrama. Rápidamente deben avisar a los servicios sanitarios y se le llevan en camisa de fuerza. Ha perdido completamente la cabeza y le internan en un sanatorio mental. Este quizá es un caso extremo, pero hubo varios casos. Y mensaje importante, en cualquier cambio, este es un mensaje extremo, este es un ejemplo extremo, pero el mensaje de la reflexión es: en cualquier cambio nuestra gente va a sufrir, va a haber gente durante ese proceso de transformación que se va a quedar clavada
en ese cambio y hay siempre que acompañar los cambios. Los gestores tenemos la obligación de gestionar el cambio. Este es un mensaje brutal. Tenemos la obligación de gestionar el cambio. No podemos dejar que los cambios se desarrollen sin ser gestionados. Incluso los cambios externos no queridos como el COVID. Hay que gestionar. Por ello nos pagan. Esa es la gran responsabilidad que tenemos. Y acompañar el cambio va a querer decir también darse cuenta, ser muy sensible a que va a haber partes de nuestra organización que transcurran a velocidades diferentes a través de ese cambio y que pueda haber personas que sufran. Esto se conoce como el proceso del cambio. Esto está totalmente estudiado. Se parecería, creo, bastante a un proceso de duelo. Hay gente que lo transita rápidamente porque a lo mejor ese cambio lo ve muy positivo para ellos, hay una promoción salarial o un nuevo proyecto, pero va a haber personas que o bien por el tipo de personas que son, personas quizá más conservadoras, por el momento personal que están pasando, porque tienen problemas en casa, porque tienen problemas de salud, o simplemente porque ese cambio lo perciben como negativo para ellos, por la razón que sea, se van a quedar clavados en ese cambio, embuclados, y lo van a pasar mal. Y hay que ser sensibles. Somos humanos, no somos robots, no somos máquinas. Hay que entender que el proceso de cambio necesita tiempo. Y la NASA necesitó tiempo para recuperarse de este enorme impacto antes de poder dar el siguiente paso. Y lo dieron, claro que lo dieron. Se levantaron y siguieron adelante. Esta es una capacidad humana increíble que tenemos. Fijaros, al final nos levantamos y tiramos para adelante. Esto que veis son los simuladores más caros que nunca se han construido. Son los simuladores del Apolo. Uno es el simulador, creo que el del fondo es el simulador de la cápsula, donde van los 3 astronautas del Apolo durante todo el viaje a la Luna, y este de primer término es el simulador del módulo lunar, de la máquina que va a bajar a 2 personas a la superficie de la Luna. Estaban entrenando ya para el Apolo 11. Como sabéis, esto es el año, hemos saltado al año 69, y ahí se da otra anécdota, yo pienso que es chulísima de contar y que ahora comparto con vosotros. Entrenaban día y noche. De hecho, tanto técnicos, científicos como astronautas, los controladores de vuelo, prácticamente su familia la habían abandonado decía mucho tiempo. Eran entrenos durísimos, durísimos, donde lo simulaban todo. Había una figura en las simulaciones que le llamaban los sim-subs, simuladores gestores de simulación. Eran personas odiadas. Eran los que decidían qué fallos meter en el simulador, en los entrenos, para provocar tensión y para provocar reacción y ver cómo se debería reaccionar, cómo se debían documentar fallos. Eran odiados, como os digo, porque claro, lo que hacían era buscar problemas y meter en los ordenadores problemas durante las simulaciones. Era tradicional que unos días, semanas antes de un lanzamiento, los sim-subs se relajasen y no metiesen ningún problema en las simulaciones para dar autoconfianza al equipo. Pero mira por dónde en el Apolo 11, el año 69, los responsables de simulación deciden lo contrario. Detectan un exceso de autoconfianza en el equipo y durante semanas no paran de meter problemas estresantes en las simulaciones. Tan estresantes que hacen que se estrellen y que mueran los 3 astronautas, supuestamente, son entrenos. Pero esto le mete una tensión increíble al equipo. En una de las simulaciones, uno de los sim-subs decide disparar un error no documentado que ven en los programas del módulo lunar. Un error que es el 1202. El 1202 aparece en la pantalla de los ordenadores de los controladores de vuelo. Nunca han visto ese error antes. Se miran, todos miran al responsable, a la persona responsable de tomar la decisión, al técnico. No tiene documentado ese error y lo que decide es anular el descenso a la Luna. En ese momento de la simulación, Armstrong y Aldrin están ya dentro del módulo lunar bajando hacia la Luna. Steve Bates, que es esta persona responsable de reaccionar delante del código de error 1201-1202, decide completamente anular, cancelar este descenso a la Luna. Así termina la simulación. Luego hacen el debriefing, se reúnen todos para comentar y se dan cuenta que ese error es un error no documentado, pero que cuando rascan ven que no es crítico y, por tanto, que acaban de anular, Steve Bates se da cuenta que acaba de anular la misión, la parte más importante de la misión histórica del aterrizaje en la Luna. Por culpa de desconocimiento de ese error, ha tomado la decisión
incorrecta. Esto también es un choque impactante, muy impactante para todo el equipo, una lección de humildad gorda. Y lo que hace Steve Bates, que le veis aquí en la fotografía, él y un compañero, lo que hacen es, atención porque esto es la NASA, y esto es alta tecnología, cogen un papelito que plastifican, esto es una chuleta, para entendernos es una chuleta, y se escriben los códigos de alarma que no estaban documentados y al lado se escriben si es crítico o no crítico, y si esos códigos de errores que no se espera que se produzcan en una situación real, pero por si acaso, lo que les ha enseñado la simulación es, uy, mejor que lo documentemos rápido, ¿no? Pues se escriben si eso es, se merecen cancelar o no esa misión. Bueno, pues estamos el 19 de julio del 69. Esto es una foto real. Ahí están Armstrong y Aldrin bajando hacia la Luna. La fotografía la hace Collins, que es el tercer astronauta que está en vuelo. Estamos a 10 kilómetros de la superficie de la Luna bajando. También nos podemos imaginar la enorme tensión que hay en este momento en todo el equipo de Houston, también en los astronautas. Houston dice, todo parece muy bien, les dice al módulo lunar Eagle. Cambio, ¿no? Todo está correcto, cambio. Y de repente se oye la voz de Aldrin. Error 1202 en el ordenador. Brutal. Mira, se me están poniendo los pelos de punta. Solo pensar en eso. ¿Podéis imaginar en ese momento en Houston, todo el mundo pendiente, conteniendo la respiración? Están a 10 kilómetros de la Luna bajando y Aldrin dice, es un 1202, un error 1202. Todas las miradas se giran otra vez a Steve Bates. Incluso Steve Bates tiene un compañero al lado que le dice, oye, que este es el error del otro día, este es el error que entrenamos de casualidad el otro día y sabemos lo que debemos hacer. Steve Bates no pierde la calma y dice, sí, lo sé, dadme unos instantes. Se toma unos instantes, suficiente como para que Armstrong, desde el módulo lunar, pierda un poco los nervios. Y dice una frase muy, muy histórica también que dice, por favor, dadme ya una lectura de lo que significa el 1202. Armstrong era un tío súper calmado. Esa voz era una orden. Estaban jugándose la vida, evidentemente. Steve Bates decide y le dice al director de misión, go, adelante. Y esta es la respuesta de Houston, respuesta también histórica. Roger, es decir, recibido, tenemos un go sobre esa alarma. Id adelante. Fijaros qué increíble, qué increíble. Un error que no se esperaba que se produjese en situación real, que de casualidad entrenan unos días antes, unas semanas antes, y que acaba produciéndose el momento de bajada a la Luna. Mensaje, capacitación. Lo sabemos que la capacitación en nuestra gente es vital, pero quiero que recordéis este tipo de anécdotas, porque a veces también en el fragor de la batalla perdemos de vista que si queremos liderar nuestras organizaciones y provocar ese liderazgo emocional que os decía, creando visiones inspiradoras, luego poniéndole recursos, muchos de estos recursos van a tener que ser capacitación. Capacitación, no podemos parar de capacitar a nuestra organización. Siguieron bajando hacia la Luna y otra anécdota, estaban ya casi a punto de tocar la Luna y Armstrong se da cuenta de que van demasiado largos quiere decir que no van aterrizando en el sitio previsto, van con más velocidad de la prevista. Y Armstrong decide tomar control manual del descenso. En ese momento, el director de misión en Houston pensó, y lo escribió en sus memorias, pensó, acabo de perder el control de la misión. En este preciso instante, el control de misión se ha trasladado de Houston a la Luna. Armstrong, en sus manos, tiene el momento clave de la misión. De lo que él haga va a depender todo. Nosotros desde la Tierra solo podemos esperar, aguantar la respiración y rezar. Armstrong ha decidido tomar control manual de la misión cuando ha visto que no iban a aterrizar en el sitio previsto. Siguen bajando. Houston, hay un momento que se da cuenta que les quedan solo 30 segundos de combustible y dice 30 seconds. Les avisa de que solo tienen estos 30 segundos. Armstrong, un tío calmadísimo, no pierde esa calma, sigue pilotando manualmente el descenso del Eagle y al cabo de unos instantes se produce esta frase increíble, histórica, Houston, tranquility base here, the Eagle has landed, el Eagle ha aterrizado. En ese momento se produce el júbilo en el control de misión en Houston, estaban todos conteniendo la respiración, bueno, es un momento histórico. Liderazgo personal, esto se llama liderazgo personal. Es el momento en que yo tomo decisión, es el momento en que cada uno, y no hace falta ser el líder, el CEO,
Esto es, cualquiera en nuestra organización da paso adelante y dice, ante estas circunstancias debo tomar decisión y asumo la responsabilidad. Esto es, como os digo, una clave del liderazgo personal, no de organización. Como persona he decidido tomar el riesgo, tomar la decisión, dar el paso adelante. Y esto no es fácil y también tenemos que entrenar a nuestra gente a hacerlo, que es saber dar ese paso adelante. Y claro, va a depender de cómo reaccionemos como organización, si premiamos o no ese paso adelante, si penalizamos los errores que pueda producir el dar ese paso adelante, porque claro, si no ponemos fácil dar ese paso adelante, no lo va a dar nadie. Recordad también estas anécdotas, me gustaría, que las recordaseis cuando penséis en proyectos de capacitación para la gente, cómo podemos ayudar a nuestra gente en el entorno que tenemos de empresa para acompañarles, para que tomen sus decisiones y para no penalizar, en todo caso, ayudar a que no se produzcan errores, pero no penalizarlos, porque si no, lo que vamos a hacer es escapar completamente esa capacidad personal que debemos tener las personas de dar ese paso adelante. Llegamos a la Luna, esto fue en el 69, siguió el Apolo 12 y siguió el Apolo 13. Esto es el año 70, justamente esta semana, estos días, hoy, se había producido ya el accidente que os voy a comentar y que creo que todos más o menos sabemos, del Apolo 13. Ir a la Luna era como rutina, ¿no? Para el público americano ya se había perdido la emoción de ir a la Luna. Había ido el 11, había ido el 12 y era como, venga, hacedlo otra vez más, por favor, ¿no? Como el Play It Again, Sam, de la película. Se había perdido un poco la emoción y mira por dónde el 13 nos dio un montón de lecciones. Es un caso espectacular, lo trabajo en detalle con organizaciones para ver temas de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, de resolución de problemas. Hay un montón de vertientes que permite trabajar ese caso. Como sabéis, es el caso del Houston, we've had a problem. Esta es la frase histórica real. Luego se ha utilizado en pelis y en novelas como en presente. Houston, we have a problem. Pero en realidad fue dicha así por el comandante de misión, fue dicha en pasado. Hemos tenido un problema. Y esto fue una explosión en una parte de la nave a 300.000 kilómetros de distancia de la Tierra. También podéis hacer funcionar el coco para imaginaros la situación. 3 astronautas llegando a la Luna, 300.000 kilómetros de distancia de la Tierra, tienen una explosión, se quedan sin oxígeno, sin energía. Esas 3 personas están prácticamente muertas. La NASA consiguió, a través, como os digo, de un caso espectacular, rescatar con vida a esas 3 personas. Y ahí se aprenden un montón de temas. Primera reflexión que os quiero lanzar. ¿Os podéis imaginar que un viaje a la Luna de la NASA es un proyecto donde no hay espacio para la improvisación? Todo está perfectamente ensayado desde hace años, documentado, en fin, es que no se pueden permitir la improvisación. Bueno, pues en un instante se les cae la misión. En un instante todo eso no sirve para nada. Ya no es llegar a la Luna, es salvar la vida de 3 personas. Fijaros, por cierto, otro objetivo ilusionante y emocionante que une a todo el equipo, salvar la vida de 3 personas. Pero lo importante es que se les cae todo. Esto es el COVID. Esto es el COVID. Se cae todo en momentos. Se cae el negocio, se caen los planes, pero hay que reaccionar. Y obviamente la NASA reacciona, no tenemos tiempo de entrar en los detalles, pero la NASA reacciona y consigue, ya os digo, con un caso muy complejo, lleno de anécdotas, salvar la vida de esas 3 personas. Reflexión importante. ¿Improvisan? No, esto no es improvisación. Improvisación es que yo, que no sé tocar el violín, salga ahora y os toque el violín. Eso es improvisar. Eso es ser flexible, ser adaptable. Pero esto se hace a través de la capacitación de nuevo, porque eran los mejores ingenieros, los mejores gestores, los mejores astronautas. Habían entrenado hasta la saciedad, lo tenían documentado todo. Es cierto que en el momento del colapso esa documentación no sirve, pero sí sirve todo lo que han hecho anteriormente. Tienen el coco ordenado, la neurona sabe lo que tiene que hacer. Son capaces de ser adaptables y flexibles. A esto yo no le llamo improvisación. Lo que os digo, improvisación para mí es no estar preparado e intentar hacer algo sobre lo cual vas a fracasar, sí o sí. Yo no puedo salvar la vida de estas 3 personas, pero ellos sí podían, eran los únicos que podían. Se dio también una anécdota que os cuento muy rápidamente y veréis y diréis, wow, la NASA puede hacer estos errores. Se dieron cuenta que se estaban quedando sin oxígeno en la nave, el poco oxígeno que tenían, y se dieron cuenta
que para depurar ese poco aire que tenían, donde se les estaba acumulando el CO2, el dióxido de carbono de la respiración, necesitaban unos filtros. Y los filtros de una parte de la nave eran redondos y los filtros de otra parte de la nave eran cuadrados y no encajaban unos con los otros. Brutal. Esto lógicamente no lo habían previsto porque este accidente no se había previsto nunca, pero resulta que para salvar la vida de estas 3 personas deben idear una forma de poner un filtro cuadrado en un agujero que es redondo donde no encaja. Si no, los astronautas van a morir asfixiados. Lo que hace la NASA es tomar unos ingenieros, los encierra en una habitación y les dice: no salgáis de aquí, y tenéis horas simplemente, no salgáis de aquí hasta que podáis diseñar un engendro, un invento que pueda instalar, que pueda acoplar un filtro cuadrado en un agujero redondo del módulo lunar. Y para ello tenéis este material. Afortunadamente tenían el inventario de lo que había dentro de la cápsula: cartón, lápices, cinta aislante, todo estaba documentado. Afortunadamente les dijeron: esto es lo que tienen los astronautas para construir lo que vosotros digáis que se debe construir. Y después de unas horas salieron con un engendro, que esta es foto real, aquí lo están mostrando, y esto luego lo tuvieron que transmitir por radio. Tardaron 2 horas en transmitir por radio a los astronautas cómo construir este engendro, ya os digo, con cinta aislante, cartón, los filtros. Esto salvó la vida. Fue una de las cosas que salvó la vida de los astronautas. De nuevo, improvisación, no. Esto es saber, esto es ser los mejores, ser los mejores. Por tanto, para nuestros cambios y transformaciones, nuestra gente debe ser la mejor. Debemos ayudar a que sean buenos, buenísimos, porque luego, aunque falle todo, van a tener más herramientas para reaccionar. Y aquí salvaron la vida. Este es el momento de la llegada de los 3 astronautas y la foto orgullosa de una parte del equipo de técnicos, que es entre todos salvaron la vida de estas personas. Otra gran lección es que no estamos solos. Aunque a veces lo parezca, en el medio de la batalla y del pozo, no estamos solos. Tenemos un equipo detrás. Dejadme ir un momento al tema de personas. Esto igual los que me seguís, igual me lo habréis escuchado decir alguna vez. El universo nos ha creado. Estamos aquí gracias a las estrellas que nos han fabricado. Me gustaría compartir con vosotros cuál es la receta para hacer una persona, para hacer un niño. A mí, cuando era pequeño, me dijeron que esto era la cigüeña. Luego me di cuenta que no. Os voy a explicar una tercera forma de fabricar una niña, un niño. Y es la siguiente: te vas al supermercado de la naturaleza y compras los siguientes ingredientes que luego vas a cocinar en una olla. Compras casi 2 kilos de oxígeno, 700 gramos de carbono, 300 gramos de hidrógeno, y así vas comprando una serie de elementos químicos que luego los vas a poner en una olla y vas a cocer a fuego lento durante 3.800 millones de años. Y de ahí va a salir una personita. La cuestión es que estamos hechos de lo mismo. Todos estamos hechos de lo mismo. Y sin embargo, somos únicos, extraordinariamente diferentes. No hay 2 personas igual. Aunque juguemos en el mundo de las empresas, y yo también juego con directivos cuando hacemos dinámicas, porque está muy bien para entrenar el coco, jugamos a clasificar a las personas con estos test, el DISC y otros. Tú eres una C, tú eres rojo. Esto está muy bien para jugar, pero en definitiva no somos clasificables. En el mundo hay 7.500 millones de tipos de personas, cada uno diferente. Pues bien, esto también lo perdemos de vista un montón de veces. Y cuando estamos liderando un cambio, estamos comunicando café para todos. Muchas veces no nos estamos dando cuenta que comunicamos de una forma homogénea para toda nuestra organización, o a lo mejor estamos comunicando para nosotros, para el comité de dirección o para los líderes de la organización. No nos damos cuenta que hay que bajar esas comunicaciones, esos mensajes, hay que bajarlos y hay que incluso personalizarlos. Y eso lo deberá hacer nuestro mid-management o nuestro, perdonadme, low management, que es el eslabón más débil de la cadena, a quien deberemos apoyar y formar siempre para que puedan trasladar esos mensajes y los puedan personalizar a cada persona, hechos de lo mismo, pero completamente diferentes unos de los otros. Y el tema de comunicación es causa de fracaso, es una de las causas mayores de fracaso en una gestión de un cambio. Siempre, casi siempre es la comunicación. Y os dejo también una anécdota que espero muy impactante. Esto es el Mars Climate Orbiter, es una nave no tripulada, afortunadamente, de la NASA, que se fue para Marte el año
1999. Su objetivo era ponerse en órbita alrededor de Marte. Y mirad, después de un viaje, bueno, y de una inversión, como os podéis imaginar, increíble de dinero, después de un viaje de 7 meses, llega a Marte y en lugar de ponerse en órbita, cae en Marte y se destroza contra la superficie. Cuando analizan qué ha pasado, se dan cuenta, atención, se dan cuenta que una de las empresas subcontratadas, de las múltiples, se ha equivocado y ha utilizado para sus diseños unidades de medida imperiales en lugar de internacionales. Es decir, ha utilizado galones, millas, onzas. ¿Os podéis imaginar qué error? ¿Cómo la NASA, dices, a ver, cómo la NASA puede hacer estos errores? Es un error de comunicación, es un error de coordinación. La reflexión que os quiero dejar es la siguiente. Si la NASA puede hacer estos fallos, ¿qué no podremos hacer nosotros en nuestras organizaciones? ¿O es que nos pensamos mejores que la NASA? Entonces, no vamos a estallar una nave en Marte, pero vamos a poder generar el caos clarísimo en nuestros proyectos de transformación si no somos capaces de gestionar bien la comunicación. Estos son los tripulantes del Challenger. Estamos en el año 1986. Son 7 personas. Esta chica que veis a la izquierda no era astronauta, era una maestra de escuela. Había ganado un concurso entre los maestros de escuela de los Estados Unidos para irse al espacio. Final de enero del año 1986, el Challenger. Los transbordadores espaciales eran unas naves increíbles. Las recordamos todos. Esta forma que tenían, su primer vuelo fue en el año 81. Esto que veis aquí son los cohetes supletorios, estos 2 cohetes alargados que tenían las naves al lado, que eran las que les impulsaban. Veis que estaban hechas de secciones, son secciones, y veis aquí unos aros negros que se separan entre las secciones. Pues bien, hubo 2 ingenieros de una empresa subcontratada, que era la empresa que fabricaba estos cohetes supletorios, los veis aquí, se llamaban Evelyn y Boy Joily, que se dieron cuenta que algunos de estos aros se quemaban, en algunas circunstancias se quemaban, nunca habían producido un accidente, pero cuando recuperaban estos cohetes que caían luego en el mar y los recuperaban no para reutilizarlos, pero sí para su estudio, veían que algunos de estos aros estaban quemados, el caucho de las gomas estaba quemada y no sabían exactamente por qué. Levantaron la alarma y le recomendaron a su organización, que era una subcontratada, que hablase con la NASA y que paralizase el lanzamiento del Challenger en el año 86. Su sospecha era que el día del lanzamiento iban a tener unas temperaturas muy bajas en Florida, extraordinariamente bajas, y ellos pensaban que con esas temperaturas el problema era que esos cauchos, esas gomas, no aislaban bien, no cerraban bien, y eso es lo que producía que algunas veces se hubiesen quemado. Y pensaban que esto podía ser un problema que costase incluso vidas. Hubo una carta de Boy Joily, el que está debajo, a su manager, al CEO de su compañía, diciendo esto podría costarnos vidas. Bueno, pues el día antes del lanzamiento se hace una videoconferencia de emergencia por la noche entre la NASA y la compañía esta, y obviamente hay penalizaciones si no se lanzan. La NASA está ante una presión terrible para lanzar, y le dicen a la compañía esta, le dicen, a ver, ¿qué razones tenemos para no lanzar mañana? Bueno, mirad, es que tenemos una sospecha. ¿Cómo una sospecha? ¿Tenéis evidencias? ¿Tenéis pruebas? No, exactamente no. Se lía. Al final la NASA dice, o me dais evidencias o lanzamos mañana. Se hace una parada en la videoconferencia. Los gestores de la compañía presionan a Boy Joily y a Evelyn y les dicen, oye, ¿tenéis alguna prueba o no? No tenemos prueba, pero tenemos la sospecha. No pasa nada, hay que parar unos días. Y les desautorizan para no incurrir en penalizaciones y dan el ok al lanzamiento. Como sabéis, el resto lo sabéis, se lanza el Challenger, esto creo que es el 27 de enero del 86, se produce una ignición en uno de los cauchos que separa estos cohetes y lo que se produce es la explosión y la muerte de los 7 astronautas, como sabéis, una catástrofe increíble. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, personas, lo primero. Personas siempre, lo primero. Sí, vale, objetivos de negocio, penalizaciones, contratos, mercados, personas, lo primero. No olvidemos nunca este tipo de fallos, este tipo de malas decisiones por primar los objetivos, sin darnos cuenta que al final
lo que importa son las personas. Voy terminando y lo que os quiero explicar un poco es el equilibrio emocional. Estamos hablando del liderazgo emocional, hemos visto algunas de las claves y os querría compartir, para mí, una de las claves, para mí la mayor, la más importante de todo lo que estamos diciendo, que es la fortuna de la vida. Más cuando estamos ante problemas, que es tomar un momento de respiro y darse cuenta de lo enormemente afortunados que somos de tener vida. Mirad, desde el hecho de que en nuestro universo el tiempo solo vaya hacia adelante, no sabemos por qué el tiempo solo va hacia adelante. Podría perfectamente ir hacia atrás, no hay nada que impida que el tiempo vaya hacia atrás desde el punto de vista teórico. En cambio, en nuestro universo parece ser que el tiempo siempre va hacia adelante y esto es fundamental para la vida, porque nos permite haber nacido y ahora estar aquí y morir, y no al revés. No podría existir ni un átomo si el tiempo simplemente jugase a ir delante y de atrás. ¿Por qué? No lo sabemos. El Big Bang fue el Big Bang preciso como para que exista todo lo que existe. Tú le cambias algún parámetro al Big Bang y no existirían ni átomos, ni por supuesto, por tanto, ni planetas, ni árboles, ni rocas, ni personas. La Tierra ha sufrido impactos tremendos, pero estos impactos nos han traído la vida. Han cargado de agua una Tierra que creemos que se formó sin agua. Nuestro núcleo metálico fundido de la Tierra nos genera un escudo protector, que es el campo magnético, que nos protege del espacio. Y encima tuvimos otro impacto tremendo que creó la Luna. La Luna no es un satélite natural de la Tierra, se creó a través de un impacto. Y la Luna nos ha dado mareas, y las mareas nos ha dado humanos. La evolución de la vida ha sido la que es porque han pasado un montón de casualidades en este universo y en este planeta, que si alguna de ellas no hubiese pasado, incluso la de la extinción de los dinosaurios, nosotros no estaríamos. Aquí veis el árbol de la vida, nosotros estamos en una branquita que he señalado, los homínidos y el Homo sapiens, ahí, y cuando miras este árbol de la vida hacia abajo, te das cuenta de la fortuna de que ninguna de las ramas principales que va hacia nosotros nunca se ha cortado por ninguna extinción. ¡Qué casualidad! Y ahí estamos. Somos enormemente afortunados. Y tomar esta perspectiva es muy importante para luego volver a nuestras organizaciones y liderarlas. Más en momentos complicados como el actual. Darse cuenta de la fortuna de la vida. Darse cuenta de qué objetivo es más importante. Perdonad lo que voy a decir. ¿Son los objetivos de la empresa o es mi vida lo que es importante? Es mi vida, es mi salud, es mi familia, son mis amigos, son mis proyectos, son mis ideas. Y si esto lo tengo claro es cuando me puedo volver a mi organización equilibrado mentalmente y emocionalmente y liderar. Porque lo que quiero al final tener a mi lado es personas equilibradas. Yo no quiero tener workaholics. Yo no quiero tener personas que vivan solo obcecadas por su trabajo y por sus objetivos. Yo quiero tener personas a mi lado. Las personas somos esto, somos emociones y somos fortuna de la vida. Termino con una idea. El universo tiene 13.800 millones de años de antigüedad. En uno de mis libros tomé toda la historia del universo y lo convertí en una semana. El lunes a las 00, el Big Bang. Domingo a las 24 horas, ahora que estamos hablando. Bueno, pues bien, en esta semana cósmica, los humanos hemos habitado esta semana cósmica solo durante los últimos 9 segundos. El Homo sapiens apareció a las 23 horas 59 minutos 51 segundos del último día de la semana cósmica, del domingo. Hemos vivido toda nuestra historia está concentrada solo en 9 segundos de esta semana cósmica. ¿Cómo no vamos a ser afortunados? Ante esta inmensidad, ante esta claridad de no somos nada, ¿cómo no vamos a sentirnos afortunados de ser y de estar aquí y de llenar este planeta con vida y tener este regalo que se llama vida? Y para mí esta es una de las claves, darse cuenta de esto, de esta humanidad, ¿no? Y de esta fortuna, es una clave importante para poder hacer este liderazgo que estábamos comentando en las organizaciones. Eso es lo que quería compartir. He corrido un poquillo al final porque me he dado cuenta que llevamos un poco justillos de tiempo. Espero que os haya gustado, que os haya sobre todo impactado con alguna anécdota que os queden. No os van a quedar todas probablemente, pero alguna igual va a quedar y esas escuecen a veces. Eso es lo que hace que cuando estamos en el fragor de la batalla lo recordemos y nos pueda generar esas reflexiones.